canal. Hoy vamos a hacer unos puntos de libro para nuestras lecturas veraniegas. Para ello vamos a necesitar unos recortables, un poco de pegamento, un poquito de lazo, un mechero para quemar las puntas, unas pincitas y poco más, y unas tijeras. Bien, yo lo que voy a hacer va a ser utilizar estos recortables que me he hecho con la Cameo. Pero vosotros, si no tenéis la Cameo, no os preocupéis, que no cunda el pánico, que seguro que tenéis unos sellos súper chulos que os gustan un montón, los podéis hacerlos y recortarlos y pintarlos, por ejemplo, con unas acuarelas, unos tombow o con lo que queráis. O, por ejemplo, con unas formas, si tenéis la Big Shot y troqueles, pues con troqueles de la Big Shot también lo podéis hacer. Y si no, pues con alguna colección que tengáis vieja o que tenéis que no sabéis qué hacer con los die cuts porque os han sobrado y tenéis algunos que os puedan servir y que os gusten, pues con eso también se puede hacer, ¿vale? Yo he utilizado eso para darle el brilli este que está así, no sé si se ve bien. Lo único que he utilizado ha sido el rotulador este de Wink of Stella, que es el Clear. No sé si se ve bien. Es el 999, el Clear, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido darle un poquito por donde me apetecía. Como ya sabéis, es un rotulador con punta pincel. Lo único que tenéis que tener cuidado es que si lo utilizáis con algo que hayáis imprimido vosotros en casa y la impresora es de chorro de tinta, con las de láser no lo sé, con las de tinta es tener cuidado y ir color por color porque la tinta se corre un poquito, así que hay que tener cuidado, pero no hay ningún problema porque pintáis el color, limpiáis un poquito y seguís con otro color, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Yo tengo aquí este que lo tengo empezado y lo único que he hecho ha sido cortar un trozo de lazo, quemarle las esquinas, meter un cascabel para que me haga un poquito de peso. He metido la cinta, la he doblado hacia arriba, la he pegado y para tapar la unión de la cinta le he puesto por delante y por detrás un corazón pegado y que lo he sujetado con unas pinzas hasta que estaba seco, ¿vale? Y yo ahora lo que voy a utilizar va a ser estas que tengo aquí preparadas, que al haberlas imprimido y recortado con la Cameo, lo único que he hecho ha sido hacerlas en espejo, para poder poner por delante y por detrás para que me coincidan las letras. Pero si no tenéis, no pasa nada, porque podéis coger la letra tranquilamente o el die cut que queráis, hacéis el borde y cortáis otro por detrás de cartulina y lo pegáis. Y esto iría más o menos así. Es súper fácil y súper rápido. Así. Más o menos. Ahí. ¿Vale? Bueno, pues voy a pegarlo y ahora vuelvo. Lo voy a pasar un poquito a cámara rápida para que no estemos aquí media hora, ¿vale? Venga. Terminado. Así es como nos ha quedado nuestro punto de libro. Como veis es súper fácil de hacer. Aquí, por ejemplo, en vez de cascabel le podéis poner unas bolitas de estas de las de hacer pulseras o cualquier otra cosa, pero se trata de algo que le dé peso
¿Y qué es para niños? Pues que lo cambiamos por los unicornios, por cualquier dibujo que le guste a los niños. Y en cuanto al tamaño, este por ejemplo me viene a mí súper bien para el libro este que estoy leyendo. ¿Veis? Lo pongo así y me queda un tamaño perfecto. ¿Que nuestros libros son más grandes? Más trocito de lazo. ¿Que son más pequeños? Menos trocito de lazo. Pero como veis es una forma súper sencilla y súper barata de hacer unos puntos de lectura muy chulos y muy originales. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle al like. No os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise cuando tengamos un nuevo vídeo. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós.